Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la biografía de Pedro I de Castilla, más conocido como Pedro el Justo o el Cruel. Él fue el último rey de la Casa de Borgoña. Pedro es uno de los reyes más populares de España, aunque lamentablemente de él solamente se cuentan leyendas, así como del rey Ricardo III de Inglaterra, otro personaje histórico que considero que fue muy maltratado por la historia. Pedro tuvo un final bastante cruel, eso sí, ya que fue vencido por su medio hermano Enrique, quien después se hizo del trono de Castilla. Sin más demora, disfruta de su biografía. Pedro I de Castilla nació el 30 de agosto de 1334, en la torre defensiva del monasterio de Santa María la Real de las Huelgas en Burgos, en España. Sus padres fueron el rey Alfonso XI de Castilla y la esposa de este, María de Portugal. La infancia de Pedro fue triste. Su padre nunca lo quiso tanto como a sus demás hijos nacidos de su relación extramatrimonial con Leonor Guzmán. De hecho, Alfonso XI quería que uno de sus hijos ilegítimos fuera rey de Castilla. Pedro también tuvo una pésima educación, o al menos no la suficiente, ya que su padre apenas si estuvo ahí. Según el canciller y cronista Pero López de Ayala, era de tez pálida, ojos azules y cabello rubio muy claro, medía 1,83 metros de alto y era musculoso. Estaba acostumbrado a trabajar largas y extenuantes horas, ceseaba un poco y amaba mucho a las mujeres. Era un hombre culto y mecenas de las artes, y en sus años de formación disfrutaba del entretenimiento, la música y la poesía. Iba a casarse con su contemporánea Juana, la segunda y favorita hija del rey Eduardo III de Inglaterra. Sin embargo, en su camino a Castilla ella y su séquito viajaron a través de ciudades infestadas por la peste negra, ignorando a los ciudadanos que les habían advertido que no entraran en sus asentamientos. Dado que la peste aún no había entrado en Inglaterra, es probable que subestimaran el peligro. Juana pronto contrajo la enfermedad y murió en 1348, a los 14 años. Unos 2 años más tarde, Pedro comenzó su reinado cuando tenía casi 16 años, esto tras la muerte de su padre, y estaba sujeto al control de su madre y sus favoritos. Durante el reinado de Pedro también tuvo lugar la ejecución de Leonor Guzmán, madre de sus hermanastros. Además, Pedro mandó encerrar a sus hermanastros. Aunque al principio estaba controlado por su madre, María de Portugal, Pedro ascendió al trono con el apoyo del primo segundo de su madre, el ministro portugués, el conde Alburquerque. Se encariñó con María de Padilla y se convirtió en su favorita. María lo puso en contra de Alburquerque, quien huyó a Portugal. En el verano de 1353, el joven rey fue prácticamente obligado por su madre y los nobles a casarse con Blanca de Borbón. La abandonó de inmediato al oír rumores de que se había acostado con su medio hermano Fadrique, que se suponía que estaba protegiendo su virtud, y la convirtió en una Isolde involuntaria para su Tristán, según un historiador. Este matrimonio requirió que Pedro negara que se hubiera casado con María, pero su relación con ella continuó y tuvieron 4 hijos, siendo estos Beatriz en 1353, Constanza en 1354, Isabel en 1355 y Alfonso en 1359. Solo Constanza y su hermana Isabel llegaron a la edad adulta y tuvieron descendencia. Al parecer, también pasó por la forma de matrimonio con Juana de Castro, viuda de don Diego de Haro, convenciéndola de que su matrimonio anterior con la reina Blanca era nulo. Se pidió a los obispos de Ávila y Salamanca que estuvieran de acuerdo, y tuvieron miedo de decir lo contrario. Pedro y Juana se casaron en Cuéllar, esto después de la anulación de su matrimonio con Blanca. Después Juana fue proclamada reina de Castilla. Después de 2 noches, la abandonó. Tuvieron un hijo que murió joven, después de la muerte de Pedro. Siguió un periodo de agitación en el que el rey estuvo dominado durante un tiempo y, de hecho, encarcelado. La disensión dentro del partido que luchaba por coaccionarlo le permitió escapar de Toro, donde estaba bajo observación, a Segovia. Pedro también tuvo una relación con Isabel de Sandoval y Teresa de Ayala, con las cuales tuvo varios hijos.
En 1361, la reina Blanca murió en Medina Sidounie. Los historiadores franceses afirman que Pedro ordenó a 2 judíos que la asesinaran, otra versión de la historia dice que fue envenenada, una tercera que fue asesinada con una ballesta, aunque pudo haber sido la peste. También ese mismo año, María de Padilla murió en Sevilla. Después de la muerte de María, Pedro declaró que ella había sido su primera y única esposa legítima. De 1356 a 1366, Pedro se enfrascó en constantes guerras con Aragón en la Guerra de los Dos Padrous, en la que no mostró ni habilidad en su apoyo a su aliado inglés o a los intereses castellanos en el Mediterráneo contra los franceses y aragoneses. El rey de Aragón apoyó entonces a los hermanos bastardos de Pedro contra él. Fue durante este periodo cuando Pedro perpetró la serie de asesinatos que lo hicieron famoso. En 1366 comenzó la calamitosa Guerra Civil Castellana, que lo vería destronado. Fue asaltado por su hermano bastardo Enrique de Trastámara a la cabeza de una hueste de soldados de fortuna, entre ellos Bertrand du Guesclin y Hugh Calveley, y abandonó el reino sin atreverse a presentar batalla, después de retirarse varias veces, primero de Burgos, luego de Toledo y por último de Sevilla, ante los ejércitos que se acercaban. Pedro huyó con su tesoro a Portugal, donde fue recibido fríamente por su tío, el rey Pedro I de Portugal, y de allí a Galicia, en el norte de la península ibérica, donde ordenó el asesinato de Suero, el arzobispo de Santiago, y del deán, Pera Álvarez. Su medio hermano Enrique de Trastámara, rival de Pedro, lo describió continuamente como rey de los judíos y tuvo cierto éxito a la hora de aprovecharse del antisemitismo popular castellano. Enrique instigó pogromos, lo que dio inicio a un periodo de disturbios antijudíos y conversiones forzadas en Castilla que duró aproximadamente entre 1370 y 1390. Pedro tomó medidas enérgicas contra esto, incluida la ejecución de al menos 5 líderes antijudíos de un motín. La prominencia de Samuel a-Leví, tesorero del rey Pedro, se ha citado a menudo como evidencia del supuesto sentimiento pro-judío de Pedro, pero el éxito de a-Leví no necesariamente reflejó la experiencia general de la judería española en este periodo que a menudo estuvo marcada por la discriminación y los pogromos. Después de la muerte de Pedro, los judíos tuvieron que usar una insignia amarilla, como castigo por haberlo apoyado. En el verano de 1366, Pedro se refugió en su primo Eduardo, el príncipe negro, quien lo restableció en su trono al año siguiente tras la batalla de Nájera. La salud del príncipe negro se quebró y abandonó la península ibérica, llevándose consigo a 2 de las hijas de Pedro, Constanza e Isabel de Castilla, a quienes había tomado como rehenes como garantías de que Pedro pagaría. Casó a las princesas con sus hermanos menores. La más famosa fue Constanza con su hermano Juan de Gante, para poder reclamar el trono castellano. Mientras esto sucedía, Eduardo decidió abandonar a Pedro. Mientras esto sucedía, las fuerzas del medio hermano de Pedro, Enrique de Trastámara, fueron masacradas. Mientras tanto, Enrique de Trastámara regresó a Castilla en septiembre de 1368. Las cortes de la ciudad de Burgos lo reconocieron como rey de Castilla. Otras le siguieron, entre ellas Córdoba, Palencia, Valladolid y Jaén. Galicia y Asturias, por otro lado, siguieron apoyando a Pedro. Mientras Enrique se dirigía hacia Toledo, Pedro, que se había retirado a Andalucía, optó por enfrentarse a él en batalla. El 14 de marzo de 1369, las fuerzas de Pedro y Enrique se encontraron en Montiel, una fortaleza entonces controlada por la Orden de Santiago. Enrique prevaleció con la ayuda de Bertrand du Guesclin. Pedro se refugió en la fortaleza, que, al estar controlada por una orden militar de origen gallego, permaneció fiel a él. Se abrieron negociaciones entre Pedro y su sitiador, Enrique. Pedro se reunió con du Guesclin, que actuaba como enviado de Enrique. Pedro ofreció a du Guesclin 200.000 monedas de oro y varias ciudades, entre ellas Soria, Almazán y Atince, para que traicionara a Enrique. Du Guesclin, siempre oportunista, informó a Enrique de la oferta e inmediatamente negoció con Enrique una mayor compensación por traicionar a Pedro. Tras llegar a un acuerdo con Enrique,
Duguesclin regresó a casa de Pedro. Con el pretexto de aceptar el trato, Duguesclin condujo a Pedro a su tienda la noche del 23 de marzo de 1369. Enrique lo estaba esperando. El historiador López de Ayala describió el encuentro de la siguiente manera: al entrar en la tienda de Duguesclin, Enrique vio al rey Pedro. No lo reconoció porque hacía mucho tiempo que no se veían. Uno de los hombres de Bertrand dijo: «Este es tu enemigo». Pero el rey Enrique preguntó si era él y el rey Pedro dijo 2 veces: «Soy él, soy él». Entonces el rey Enrique lo reconoció y lo golpeó en la cara con un cuchillo y cayeron al suelo. Enrique lo golpeó una y otra vez. Después de despachar a su medio hermano, cortó su cabeza y la paseó por los lugares que todavía apoyaban a Pedro. Enrique dejó el cuerpo de Pedro sin enterrar durante 3 días, tiempo durante el cual fue objeto de burlas y abusos. Sus restos mortales están actualmente en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla, aunque su cuerpo fue antes movido varias veces. Pedro fue un personaje del cual se dicen muchas cosas, como que era despiadado, profanador de tumbas, asesino y pro-musulmán y judío. Sin embargo, hoy en día estos siguen siendo rumores y no hechos. El único hecho que es verdad es que Pedro era muy vengativo, pero el resto es imposible de comprobar. Lo de despiado sí podríamos decir que fue verdad, ya que personas como los seguidores de su hermano fueron decapitados. Sin embargo, hay que considerar que en esa época eran aceptado que un monarca decapitara a los que cometían traición. No quiero decir que esto estaba bien, pero estamos hablando de personas del siglo XII. Respecto a lo de profana tumbas, nunca se confirmó, así que realmente no lo podemos saber. Y lo de asesino podría incluso decir que está exagerado. Y sobre relaciones con los judíos, realmente pienso que Pedro las hizo para hacer una especie de alianza o que habrá una pequeña paz. Muchas de las cosas que se dicen de Pedro vienen de la propaganda de Enrique II de Castilla, quien para legitimizarse tenía que menospreciar el reinado anterior. Por eso hoy en día Pedro es conocido por 2 apodos: el cruel y el justo. Y en lo personal, Pedro no fue un mal rey. Sí es verdad que tuvo sus problemas, pero personalmente considero que él fue un rey destacado que se ganó el cariño de los castellanos. Y bueno, espero que les habrá gustado este video y adiós.